Buenas con todos. El día de hoy vamos a ver el tema pues de congruencia de triángulos, ¿sí? La congruencia de triángulos pues es simplemente la comparación entre triángulos en sí, ¿sí? ¿A qué me refiero con comparación? Pues nosotros vamos a decir que dos triángulos son congruentes pues cuando estos triángulos son iguales, ¿de acuerdo? Tienen los mismos ángulos y los lados correspondientes a esos ángulos también son iguales, ¿sí? Prácticamente es como un espejo, ¿no? Un triángulo es el espejo del otro. Son iguales, idénticos, ¿sí? Salvo que cambiarán en dirección, cambiarán de repente en la forma en cómo se presentan, ¿sí? Bien, no necesariamente los problemas pues, de congruencia me van a dar directamente que dos triángulos son congruentes o iguales. No. Generalmente tú tienes que descubrirlo. Y para descubrir eso, pues tienes que valerte de ciertos criterios, ¿no? De congruencia, que se le llaman. Esos criterios de congruencia bajo otros trucos que le vamos a decir, ¿no? Trucos o as bajo la manga, ¿no? O otras cosas, ¿no? O habilidad, vamos a decirle, que nos va a permitir descubrir que dos triángulos son congruentes. Tenemos tres casos o tres criterios para congruencia. Tenemos el criterio lado, 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 criterio ángulo, lado, ángulo, y el criterio, pues, lado, ángulo, lado, ¿sí? Y ángulo, lado, ángulo, ¿no? Bien, esos tres criterios vamos a manejar, ¿no? Y pues en base a los problemas que vayamos a ver, vamos a mencionar esos criterios, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo realmente se puede visualizar o realmente cómo es en la práctica, pues esos criterios, ¿no? Para no ponerlo tan teórico, ¿de acuerdo? Bien, empezamos. Pregunta número 1 dice, si BP es igual a 4, PQ es igual a 7 y AB es igual a BC, me dice. Calcular AP más QC, me dice. AP más QC, que es todo esto, ¿no? Y bueno, no me dicen más. Me dice BP vale 4 y AB vale y PQ vale 7. Vamos a poner eso. Entonces dice BP vale 4. Ahí está. BP vale 4. PQ vale 7. Vamos a poner el 7. Ahí está. Y me dice que AB es igual a BC. Entonces vamos a poner la señalización. Vamos a poner si AB es gusanito. BC también es gusanito. Excelente. Ahora me dice AP más QC me pide, ¿no? Me pide AP, que eso es esto de acá, más este QC. Bien. Miren, vamos a hacer, ¿no? Algo muy importante que se tiene que hacer en estos temas de congruencia, que es completar los ángulos. ¿De acuerdo? Si no conoces algún ángulo por ahí, trata de completarlo con variables, no hay problema. Por ejemplo, mira, en este triángulo rectángulo, yo voy a decir que este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta. Entonces yo puedo decir que alfa más beta es 90, porque acá es 90, 90 más 90 es 180. Entonces alfa más beta es 90. Como acá hay un 90 y acá esta parte es beta, entonces la otra parte que falta obligatoriamente tiene que ser alfa, porque habíamos dicho que alfa más beta suman 90. Ahora como acá es 90, que es alfa, obligatoriamente aquí también es beta. Alfa más beta 90, 90 más 90, 180. Entonces, miren, ya hemos completado los ángulos que podemos. Ahora, miren, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Había dicho tres casos de congruencia. El caso lado, ángulo, lado, ¿sí? El caso ángulo, lado, ángulo, y el caso lado, lado, lado. Entonces, mira, ¿dónde veo yo esos casos aquí? Mira, acá tengo ángulo alfa. Acá tengo al costadito un lado gusanito y aquí al costado un ángulo beta. Entonces mira, la forma de cómo yo leo el caso es así. Ángulo, lado, ángulo. En este triángulo rectángulo ABP. ¿Dónde más leo es el mismo esquema? Pues aquí mírame. Ángulo, lado, ángulo. Alfa gusano beta, alfa gusano beta. Mira, se cumple que para estos dos triángulos tenemos el mismo esquema ángulo, lado, ángulo. Entonces quiere decir, chicos, que el triángulo, pues yo puedo decir que el triángulo ABP es congruente, se escribe así, con el triángulo BQC.
Pues, ¿qué caso es? Caso, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces, una vez que ya determiné que dos triángulos son congruentes o iguales, los ángulos, ¿sí?, de esos dos triángulos deben ser iguales y los lados correspondientes a esos ángulos pues también deben ser iguales. Entonces, mira, si al ángulo alfa en este triángulo se le opone 4, al ángulo alfa, ¿sí?, de este triángulo también se le opone 4. ¿Sí? Mira, al ángulo beta de este triángulo, el grande del BQC, se le opone ¿cuánto? 4 más 7. 4 más 7, ¿cuánto es? 11. Entonces, al ángulo beta de este triángulo que es congruente, que es AP, a este lado, a este ángulo beta que es AP, se le opone AP, también se le debe poner 11. Ya está. Entonces, a mí que me preguntan, me dicen AP más QC, me dice. Entonces, AP más QC, según lo que hemos hallado, AP valdría 11 y QC pues valdría 4. 11 más 4, la respuesta sería 15. Entonces, mira, hemos visto dos cosas muy importantes. La aplicación del criterio ángulo, lado, ángulo. Y pues otro, vamos a llamarle no truco, ¿no? O habilidad, no sé, una moteña no es. O vamos a decirle un as bajo la manga, ¿no? Que es completar ángulos, ¿no? Para poder determinar si dos triángulos o no son congruentes. Bien, siguiente pregunta. Dice, si BC es igual a CE, ¿ya?, y me dice que AC es igual a CD, y la medida del ángulo BAC vale 32, calcular X. A ver, mira, BC es igual a CE. Señalización. Gusanito, gusanito. AC es igual a CD. Bolita, bolita. Y la medida del ángulo BAC vale 32. BAC. Quiere decir que este ángulo A al medio es 32. Calcular X me pide. Aquí está el X afuera. Bien. Miren, vamos a completar ángulos igual. En realidad, pues podríamos completar todos como no necesariamente completarlos todos. ¿Sí? Vamos a completar acá, convenientemente. Vamos a ponerle aquí un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces aquí, mira, yo veo un 90 grados. No se nota muy bien, pero ahí está un 90 grados. Entonces, como acá es alfa, aquí yo lo puedo completar como un beta. De tal manera que este alfa más este beta pues sumen este 90 grados. Pero ojo, mira, acá hay otro 90 grados que empieza a partir de este beta. Entonces, como aquí es beta, para completar el 90, pues aquí tendría que ser alfa obligatorio. Porque habíamos dicho que alfa más beta es 90. Entonces, mira, alfa más beta 90, beta más alfa 90 también. Ah, ahí está. Entonces hemos completado ahí convenientemente. Ahora, mira, ¿qué me puedo dar cuenta? Que aquí hay un caso de congruencia. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces, mira, es el caso LAL, ¿no? Entonces vamos a decir que el triángulo CBA o ABC, como le quieras decir, triángulo CBA es congruente con el triángulo CED. ¿Qué caso? Pues el caso ya lo dijimos, es el caso LAL. ¿Ya está? Es el caso LAL, ¿no? Congruentes con el triángulo CED. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, una vez que ya sabemos que son congruentes, los lados, pues, correspondientes, ¿no?, a los ángulos son iguales. Entonces, mira, a este gusanito, pues, 32. Entonces, a este gusanito también se le opone 32, ¿no? Ahí está. Aquí dice que este ángulo vale 32, ¿no? Se cumple esa relación. Gusanito 32, gusanito 32 para ambos triángulos. Entonces, mira, yo puedo decir aquí que estos dos ángulos tienen que sumar 180 por ser un ángulo llano. Entonces, 32 más x igual a 180. 32 pasa a restar, por lo cual nos daría 148 de respuesta. La pregunta 2.
Pregunta 3 nos dice en el gráfico calcular alfa siendo AB es igual a CD. Bien. Bueno, vamos a tratar de completar ángulos, igualmente que el anterior. Me dice que AB, que es esto, es igual a CD. Nada más. Bien. Entonces, mire, como acá es alfa, acá es 90, acá le vamos a poner beta, como hicimos en el problema 1 y el 2. Como acá es beta, opuestos por el vértice, aquí también es beta. Beta 90, aquí también es alfa. Entonces, yo me puedo dar cuenta de algo muy importante, ¿no? Miren, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces acá le ponemos O, nosotros vamos a decir, ¿no? Por obra y gracia de nuestra matemática, que el triángulo ABO es congruente con el triángulo DOC. ¿Qué caso? Pues el caso lo acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Está, ala. Entonces, ya sabemos que esos dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, pues los ángulos y los lados correspondientes tienen que ser iguales. Entonces, mira, a alfa vamos a decir que se le pone, no sé, a ver, bolita. Entonces, aquí a alfa también se le pone bolita. A 90 se le pone gusanito. Entonces, a 90 también se le pone gusanito. Entonces, ¿qué hemos descubierto, chicos? Que el triángulo, este triángulo que estoy sombreando, BOC, ¿sí? Entonces el triángulo BOC, hemos descubierto que es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Triángulo BOC, gusano, gusano. Entonces aquí es alfa, aquí este ángulo también es alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir en este triángulo grande ABC? En el triángulo ABC podríamos decir algo muy importante, ¿no? Que la suma de los ángulos del triángulo ABC pues es 180, o simplemente la suma de este ángulo con este ángulo pues debe ser 90 grados, porque aquí ya tenemos un 90. Entonces vamos a decir que 2 alfa más alfa es igual a 90, 3 alfa igual a 90, 3 pasaría a dividir y alfa pues me daría simplemente el valor de 30. La respuesta a la pregunta 3. Pregunta número 4 me dice AB es igual a BC y me dice AM es igual a 3, CN vale 5 y hallar MN. Bien, veamos. AB es igual a BC. Vamos a ponerle aquí comillas, AB igual a BC. AM vale 3, este vale 3, este ladito. Y CN vale 5, este ladito vale 5. Y me pide calcular el valor de MN, que viene a ser todo esto, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a completar ángulos como hicimos. Aquí podríamos decir que es 45, 45, pero déjalo por ahí. Lo que me interesa es aquí. Si este ángulo es alfa, este ángulo le pongo beta. Alfa más beta suman 90, porque acá hay un 90. Entonces, como acá hay beta, acá hay 90, para completar el 180, obligatoriamente acá tiene que ser alfa. Alfa más beta 90, más 90, el total es 180. Alfa 90, aquí tiene que ser beta. Y nos damos cuenta del caso de congruencia, ¿no es así? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces quiere decir que el triángulo AMB tiene que ser congruente con el triángulo BNC. ¿Y cuál es el caso? Pues el famoso caso ALA. Entonces mira, a beta se le opone 3, entonces a beta se le opone 3. Entonces quiere decir que aquí vale 3. A alfa, aquí a alfa en este triángulo se le opone 5. Entonces aquí a alfa también se le debe oponer 5. Entonces el valor del x por simple inspección viene a ser el valor de 5 más 3. Y 5 más 3 viene a ser simplemente 8. La respuesta a la pregunta 4. Pregunta número 5 dice, si AF es igual a EC y es igual y EF vale 8, FB vale 5, calcular AC. A ver, veamos.
AF es igual a SC, me dice. Entonces vamos a ponerle aquí AF, todo esto es igual a todo esto que es SC. Y me dice EF vale 8, esto vale 8, y FB vale 5. Me pide calcular el valor de AC. Bien, vamos a completar ángulos igual. Mira, por ejemplo, aquí podríamos decir que es alfa. Alfa 90, aquí es beta. ¿Sí? Y como acá hay un triángulo grande, rectángulo echadito, como acá es alfa, aquí también sería beta. Como acá hay un triángulo grande, acá también sería alfa. Rectángulo. Entonces miren, el caso de congruencia ya se nota. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces el triángulo, vamos a escribirlo aquí para no voltearlo. El triángulo AEB es congruente con el triángulo EBC. ¿Qué caso es? Pues ala, la famosa ala. Ahí está. Entonces nosotros vamos a decir que si a alfa se le opone 5, este triángulo, aquí a este triángulo a alfa se le opone 5 también. Si aquí a beta se le opone, viene todo esto por si acaso, a beta se le opone todo esto que viene a ser 13, aquí a beta también se le opone 13. Me pide calcular AC. Bueno, AC sería desde A hasta C. AC sería simplemente 13 más 5, que viene a ser simplemente 18, la respuesta a la pregunta número 5.